Con más de 200.000 contagiados en República Dominicana y un aumento de los casos de COVID, esta semana volvimos a visitar centros dedicados al manejo de la enfermedad. La gente dice que está cansada. Los médicos también lo repiten, pero en un contexto que se torna muy fatalista cuando intentas encontrar una cama disponible. Yo tengo un familiar que tiene COVID-19 y queríamos saber si tienen disponibilidad de cama para internamiento. Ay, no, mi reina, estamos muy llenos. ¿Usted tiene disponibilidad de cama para internamiento? Ay, no, está todo full. Apolinar Rivas no tiene idea de cómo se contagió de COVID. Así nos cuenta mientras rebasa una crisis en cuidados intensivos. ¿Tiene idea de cómo se contagió de COVID? No tengo ni idea. Solo dice que compartió amenamente tanto la cena de Navidad como Año Nuevo con sus seres queridos. 6 personas. 6 personas. 6 personas. Con una silla de 8 meses. Una mesa de 8 sillas. Todo con mascarilla. Una cena normal. El 6 de enero fue internado y 2 días después estaba grave. Lo atacó un cuadro pulmonar severo que ha conseguido rebasar. ¿Alguien más en su familia está positivo o en su trabajo? Negativo. Nadie. Nadie, solamente yo. Yo me he tomado todas las precauciones del lugar para que no se largue la zona. Aunque no corren la misma suerte otros en este cuidado intensivo COVID de la Clínica Unión Médica. De 24 pacientes, era el único estable. Es preocupante cómo los pacientes no le están dando la importancia, o la gente en general, a la enfermedad y a lo que eventualmente puede ocurrir, porque sabemos que alrededor de un 80% de los pacientes pueden tener un curso leve de la enfermedad, pero el 20% de los pacientes que pueden necesitar la unidad de cuidados intensivos pueden tener un curso clínico desfavorable. Es una semana que matemáticamente está demostrando cuánto pudo multiplicarse el COVID en Navidad y Año Nuevo. Hemos elegido la Unión Médica para hablar de lo que está pasando con COVID en el Cibao y hay algo que no me cuadra y es que ahora mismo hay más atención, más camas disponibles en los centros privados que en los centros públicos. ¿Qué está pasando con el Estado? Bueno, el Estado está haciendo sus esfuerzos, tiene que buscar más recursos, me imagino, pero te puedo decir que actualmente son 421 camas que hay en Santiago, pero de esas 356 son privadas. Es decir, que el 85% pertenece al sector privado y un 15% al sector público. ¿Qué sucede? Que gracias al Estado que ha hecho su parte, por ejemplo, mantiene a aquellos pacientes, aquellos trabajadores que fueron cesantes, que no tenían trabajo, se le mantuvo la seguridad social. Y todas esas personas, como las zonas francas, se beneficiaron de otros sectores, se beneficiaron de poder tener la atención. El Estado, por ejemplo, mantiene los medicamentos de alto costo, mantiene el diagnóstico rápido con las PCR, pero va a tomar medidas más hacia la parte de la gran población. Cuando llegue esa contaminación a esa gran población, va a tener una sobredemanda. Los centros de salud a tope. ¿Vive el país una segunda ola de COVID? Los números indican que estamos en el segundo pico más alto desde que inició la enfermedad. El contagio ahora mismo es mayor. Más rápido se está contagiando la persona. Pero gracias al protocolo existente en nuestro país, rápida atención, preparación de los médicos, un screening que no espera resultados, como el caso de no esperar la PCR para tratar al paciente, porque le hacemos la tomografía inmediatamente y las pruebas inflamatorias. Diagnóstico rápido, tratamiento temprano, mejor pronóstico. Donde está lo mal es, como muy bien tú señalas, se le pierde respeto hasta que te toque un familiar. Cuando te toca un familiar que fallece, un compañero, un amigo o una gente conocida,
Entonces tú te dices, espérate, ¿pero qué sucede? Que la mayoría de la población que anda circulando, que está transmitiendo, dice que está cansada. Y yo te pongo, pero los médicos también están cansados, las enfermeras, el personal de limpieza, de mantenimiento, de vigilancia, de lavandería, esterilización, nunca han terminado. Pensábamos que esto iba a durar 3 meses o 4 meses y ya llegamos a enero y en febrero fueron los primeros casos en República Dominicana. Entonces, la población tiene que hacer conciencia de esto. O sea, está bien que se le ha dicho, mantenga la distancia, mantenga la mascarilla, pero parece ser que en un momento dado dicen, me quito la mascarilla, no mantengo la distancia. Son los jóvenes, la población mayor de nuestro país, salen a circular, llegan a la casa y contaminan los que tienen 60 años de edad en adelante, y esos son los que vienen y fallecen. Porque si yo te digo a ti que murió Víctor, tú lo sientes. Pero murieron los artistas que han muerto, tú lo conoces. Pero ponle, por cada uno de esos que murió, hay 10 desconocidos que nadie conoce, y que han pasado como un subregistro, murieron y nadie sabe dónde están. Entonces, hay que hacer conciencia de que esta enfermedad lleva a varios estamentos, frena la economía, frena la circulación. Entonces, esto lleva a una paralización múltiple. Entonces, el equilibrio que tiene que ver depende siempre de la gran mayoría, que son los ciudadanos comunes, que tienen que cuidar a todo el resto de la población. Con la población irritada por unos toques de queda que alteran la vida diaria, este gráfico nos muestra si realmente estamos viviendo, según los informes del Estado, una segunda ola. El mayor pico se produjo en julio, con 38.028 casos, y fue vinculado al proselitismo político. El segundo mayor pico lo hizo diciembre, con 27.916 casos, pese a que enero lleva todos los números comprados para superarlo. ¿Qué medicamentos no pasaron la prueba de la evidencia ya en el tiempo? El principal fue la hidroxicloroquina, que fue el primero que se utilizó y más efectos secundarios tenía, y que combinado con la citromicina, que es un antibiótico que sí permanece, pues entonces esa combinación había que tener cuidado con las alteraciones cardíacas. Pero después el tocilizumab pasó la prueba, sigue usándose principalmente en la tormenta citoquina. Se agregaron los esteroides para atacar el proceso inflamatorio. Los anticoagulantes están ahí permanentes. Y otros medicamentos que entraron con más fuerza, como son algunas vitaminas, como el caso de la vitamina D, pues se vio que todos tenían vitamina D muy bajo, en 12, 15, cuando tenía que estar en 40, en 50 y 60 la vitamina D. Entonces, hoy en día, inmediatamente, el tratamiento para recuperar otros elementos, como el caso del zinc, vigilar muy bien el magnesio, etc. Hoy en día se cuidan otros elementos que inicialmente no se cuidaban. Conocido esto, pudiésemos decir que hay gente que no debió haber muerto. Puede ser que sí. Acuérdate como pasó en Italia, que en Italia vieron que lo principal no era el pulmón, que era la anticoagulación para evitar que los coágulos mataran al paciente. Igualmente, el caso de que intubar rápido, como pasó en Estados Unidos, morían. Había que darle más soporte, mejorar las condiciones respiratorias, darle oxígeno, ponerlo en pronación, boca abajo. Luego, si fallaba esto, darle entonces la ventilación no invasiva, y ahí salía la mayoría. Pero cuando se intubaban, ese grupo de pacientes le fue muy mal, con una mortalidad muy alta. Se vio muy claro detalles como el siguiente: el paciente que tiene sangre A es el que más es frecuente. En esta institución, el que más se interna es el tipo de sangre A, cuando en el país es el tipo O la sangre más frecuente. Entonces, se vio que había sensibilidad, se demostró que sí. El varón, el sexo masculino, hoy, el internamiento de hoy, de todos los pacientes que tenemos aquí, el 70% es varón. Sigue siendo la tendencia de que el paciente masculino es el que más fuerte le da el virus. Está vinculado a la testosterona, a los receptores
que capta el virus, etc. Y por último, todavía hoy la mujer tiene cierta protección, siempre y cuando no sea diabética, no sea obesa o sea hipertensa, pero son las que más suave le ha dado el coronavirus hasta el día de hoy. Unión Médica es un centro de referencia de casos COVID que ha atendido desde inicios de la pandemia 2.284 pacientes con la enfermedad. En este recorrido que nos llevó a varios centros, con alarma descubrimos que en el Cibao, de 421 camas disponibles para COVID, solo 65 se encuentran en hospitales públicos. ¿Qué ocurre? Que pese a la millonaria inversión del Estado en hospitales, hay una insignificante capacidad de respuesta a una pandemia que lleva casi un año. Es peripatético pero cierto. 28 camas en el Hospital Cabral Ibáez, 25 en el Estrella Ureña, 7 en el Hospital de Licey y 5 en el Hospital de Baitoa. Representan solo el 15% de las camas disponibles en el Cibao. El servicio hospitalario de casos COVID es tan deprimido un año después que el Estrella Ureña, dedicado completamente al manejo de la pandemia, no tiene un tomógrafo. Los pacientes deben ser trasladados. Esa puede ser la razón por la que, mientras en hospitales públicos el listado oficial dice que hay camas disponibles, encontrar cama en un centro privado es todo un calvario. El 2020, según los economistas, fue el peor año para la economía dominicana debido al COVID. El 2021 entró con muchas restricciones y una descomunal inflación. Todos sentimos estar cansados, pero veamos eso desde un centro de salud en el próximo bloque. No se mueva.